Todos hacemos cosas que no siempre están bien para mantener lo más que se pueda la vida de nuestros celulares. Y en ocasiones realizamos acciones que, si bien no dañan a nuestro iPhone, sí pueden acelerar ciertos procesos o pueden hacerlo más eficiente para hacer ciertas funciones. Número 1. Tratar de usar los controles de la cámara de la parte de arriba cuando se te dificulta alcanzarlos. No te preocupes, puedes tener todos los controles en la parte de abajo si deslizas hacia arriba. Número 2. Hablando de cámaras, puedes tener una calidad más alta de la que te puedas imaginar al tomar tus fotos. Primero tienes que saber que la calidad de video que viene predeterminado es de 1080p y 30 cuadros por segundo, porque así se pueden narrar ciertos recursos. Pero si quieres más nitidez, puedes cambiar los ajustes a 4K y 30 cuadros por segundo para un video, incluso a 4K y 60 cuadros si vas a utilizar el contenido para otras plataformas. También puedes activar la cuadrícula, ya que esta ayuda a la composición de tus fotos para saber si está en una buena posición lo que quieras que aparezca en la imagen. Número 3. No hagas zoom con los dos dedos. Si quieres que se vea natural un acercamiento, puedes utilizar esta opción al grabar tu video de QuickTel, y así deslizas hacia adelante y hacia atrás. Número 4. Otro error es el no utilizar el bloqueo de enfoque, no solo en las fotos en donde el objeto está casi siempre definido, sino más bien cuando se está grabando un video. Número 5. Algo que te puede ayudar es que si tienes un dispositivo iPhone con modo retrato, es que una vez que tomes la foto en el modo retrato, puedes modificar la distancia focal para que así no se vea los cortes o rasgos de este modo de manera significativa, haciéndolo ver de una manera mucho más limpia y bastante cool. Número 6. Si bien este error ya lo habíamos hablado en otro video, nunca está de más el recalcar no usar cargadores para tu celular que no sean originales. No solo te protegerá de sobrecargas y calentamientos que pueden dañar la batería de tu celular, sino que también es una manera de valorar más tu teléfono y evitarte un susto innecesario. Número 7. Ya que estamos con la batería, no pongas a cargar tu iPhone en un lugar en donde le pueda dar el sol. No uses fundas demasiado gruesas, y si te preocupa que se te caiga, hay fundas que protegen impactos y agua y no son tan grandes. Número 8. Ten cuidado con los permisos de las aplicaciones. No todas las aplicaciones requieren tu ubicación para realizar su función aparente. Aparte de tener tu ubicación, hace que constantemente estés usando el GPS en tu iPhone y te quita algo de batería que podrías estar usando. Número 9. Ahora vamos a darte un pequeño truco por si no quieres leer un texto grandísimo que te mandaron por WhatsApp. Y es que puedes mantener pulsado el mensaje y podrás ver la opción de voz, el cual empezará a leerte en segundo plano aunque no estés usando la aplicación. Así que podrás seguir viendo fotos o navegar por internet mientras escuchas tu mensaje tranquilamente. Número 10. Si quieres mandar solamente un emoji pero quieres que sea un tamaño chiquito, solo tendrás que poner el asterisco, el emoji y el otro asterisco y estará listo. Número 11. No tienes que detenerte para poder usar a Siri. Muchos creen que tienen que esperar la animación para poder preguntar o solicitar algo a Siri, cuando en realidad es que no es necesario. Puedes hablar seguido y te entenderá perfectamente, e incluso puedes interrumpirla y te dará el resultado más acercado a lo que dijiste. Y este es el final del video. Si quieres ver que iPhone puede valer la pena, hay mucho contenido al respecto en nuestro canal. Así podrás saber cuál elegir y utilizar de esta manera adecuada o más cómoda tu iPhone. Por hoy les ha hablado Deino y esto ha sido iManzana.